Imagina que estás sentado en un pequeño apartamento de Nueva York en 1980. Afuera se oyen bocinas de autos, letreros de neón y edificios de concreto que se extienden hasta el horizonte. Pero en este preciso momento, una señal de radio transmitida a cientos de kilómetros sigue propagándose por toda la ciudad para llegar al receptor de radio que está a tu lado. Y lo extraño es que la luz del pasillo no puede atravesar la misma pared. ¿Por qué la pared puede bloquear la luz, pero prácticamente no puede detener las ondas de radio? Lo interesante es que tanto una como la otra son ondas electromagnéticas. Según la teoría desarrollada por James Clerk Maxwell en 1865, la naturaleza no creó dos tipos diferentes de física para la radio y la luz. La diferencia real radica en cómo la materia interactúa selectivamente con cada tipo de energía. Y cuando entiendes esto, comienzas a darte cuenta de que la pared que tienes al lado no es tan sólida como el cerebro humano siempre ha creído. Lo interesante es que en cuanto empiezas a hacer preguntas sobre cosas que parecen obvias, la física se vuelve mucho más extraña de lo que la gente imagina. Cuando estudiaba en Princeton y luego hablaba con estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts en las décadas de 1940 y 1950, casi siempre alrededor de la medianoche, durante las discusiones en los dormitorios surgía una pregunta: si un ascensor cae en caída libre, ¿puede sobrevivir saltando justo antes de que golpee el suelo? A primera vista, suena razonable. El cerebro humano piensa que si saltas en el momento preciso, puedes reducir la velocidad del impacto. Pero imagina un ascensor cayendo desde el piso 30 de un edificio en Manhattan. Se acelera hacia abajo a casi 9,8 metros por segundo cuadrado porque la gravedad no hace concesiones a nadie. Y aquí viene el punto importante que la intuición suele pasar por alto. Tu cuerpo dentro del ascensor también se acelera hacia abajo, casi exactamente igual que el ascensor, porque la gravedad tira de ambos al mismo tiempo. En ese estado, estás prácticamente ingrávido, muy similar a la sensación que experimentarán los astronautas en el espacio unos años después. Cuando tus pies ya no están presionados contra el suelo, saltar se vuelve extremadamente difícil porque ya no tienes suficiente fuerza de reacción para levantar tu cuerpo hacia arriba como de costumbre. Incluso si de alguna manera logras prepararte y saltar, las leyes de la física siguen sin estar de tu lado. Un excelente atleta olímpico puede alcanzar una velocidad de salto de solo unos pocos metros por segundo, pero el ascensor puede estar cayendo a más de 100 kilómetros por hora. Para sobrevivir realmente, tendrías que saltar hacia arriba casi a la misma velocidad a la que cae el ascensor, y el organismo humano simplemente no está diseñado para eso. El impulso y la energía cinética no dependen de tu mente, tu velocidad de reacción, ni de tu grado de pánico. A la naturaleza solo le interesan los números. Por eso las soluciones de ingeniería salvan vidas humanas. Desde principios del siglo XX, los sistemas de seguridad desarrollados por Elisha Otis han hecho que los accidentes por caída libre en ascensores sean extremadamente raros. No te salva saltar en el momento justo, te salva que alguien entendió la física lo suficientemente profundo como para prevenir la catástrofe. Una de las características asombrosas de la física es que las mismas leyes que determinan el destino de un ascensor en Manhattan también gobiernan el movimiento de galaxias gigantes. En este preciso momento, la galaxia Vía Láctea, donde se encuentra la Tierra, se dirige hacia la galaxia de Andrómeda a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo, más de 400,000 kilómetros por hora, más rápido que cualquier cosa que los humanos crearon durante la mayor parte de nuestra historia. Y aunque la distancia entre las dos galaxias es actualmente de unos 2,5 millones de años luz, la gravedad las atrae silenciosamente entre sí durante miles de millones de años. Andrómeda es la galaxia más grande del grupo local, con alrededor de 1 billón de estrellas, más que nuestra propia Vía Láctea. Es interesante que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las personas ni siquiera supieran que era una galaxia separada. Los antiguos griegos solo la veían como una débil mancha de luz en el cielo nocturno. Solo en la década de 1920,
Edwin Hubble, usando el telescopio Hooker de 100 pulgadas en el observatorio Mount Wilson, demostró que Andrómeda no estaba dentro de la Vía Láctea, sino que era un enorme universo isla situado muy lejos de nuestra galaxia. Fue uno de esos momentos que cambiaron completamente el lugar de la humanidad en el cosmos. El universo de repente se volvió mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Cuando la gente escucha la frase colisión de galaxias, el cerebro suele imaginar catástrofes hollywoodenses donde las estrellas chocan entre sí como balas gigantes. Pero la realidad es mucho más extraña. La distancia promedio entre estrellas cerca del Sol es de unos 4 a 5 años luz. Ese número es tan grande que casi resulta imposible de imaginar. Si reduces el Sol al tamaño de una pelota de tenis colocada en Nueva York, la estrella más cercana estaría a cientos de millas de distancia, en otro estado. El espacio entre las estrellas está casi completamente vacío, por lo que cuando la Vía Láctea y Andrómeda comiencen a fusionarse en unos 4 a 5 mil millones de años, la probabilidad de una colisión directa entre dos estrellas será extremadamente baja. Los cambios más grandes no ocurrirán por explosiones, sino por las órbitas gravitacionales. La gravedad atraerá a cientos de miles de millones de estrellas hacia un nuevo baile del espacio-tiempo. Las órbitas antiguas se curvarán, muchas estrellas serán expulsadas de sus posiciones originales y toda la estructura de las dos galaxias se distorsionará gradualmente, convirtiéndose en una sola galaxia gigante nueva. Hasta 1988, los telescopios modernos ya habían observado numerosas fusiones de galaxias en el espacio profundo. Algunas galaxias muestran largas colas de marea que se extienden cientos de miles de años luz, como si el universo se estuviera estirando lentamente. Estas imágenes muestran que el cosmos no está en calma, siempre está en movimiento, pero en escalas de tiempo tan grandes que la vida humana es demasiado corta para observarlo directamente. Esto también significa que el cielo nocturno de la Tierra cambiará en el futuro durante millones de años. Andrómeda se hará cada vez más grande en el cielo. Al principio será solo una mancha débil, pero gradualmente se extenderá como una enorme banda de luz a través del cielo nocturno. Las nubes de gas y polvo, comprimidas durante la fusión, pueden iniciar la formación de nuevas regiones de formación estelar, donde millones de estrellas jóvenes nacerán en destellos de luz que durarán millones de años. Es posible que nuestro Sol todavía exista cuando esto ocurra, aunque la Tierra probablemente ya no sea habitable, porque el Sol se habrá vuelto más caliente. Siempre me sorprende no solo la enorme escala de este evento, sino la idea de que las leyes de la física que gobiernan el cosmos son en realidad muy simples a nivel fundamental. La misma gravedad que hizo caer la manzana de Newton también controla el movimiento de galaxias que contienen cientos de miles de millones de estrellas. El universo no distingue entre lo pequeño y lo grande. Las mismas reglas se repiten en cada escala imaginable. Incluso aunque el universo es tan enorme y turbulento, las personas viven casi toda su vida en una ventana de percepción extremadamente estrecha. El ojo humano solo puede ver una diminuta porción del espectro electromagnético, de 400 a 700 nanómetros. Eso es todo. Todo lo que hayas visto en tu vida, el cielo azul, la luz de una fogata, rostros humanos, estrellas, el océano, las luces de Manhattan a medianoche, es solo un diminuto fragmento de la realidad. Más allá de ese pequeño rango, todavía existen ondas de radio, radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y innumerables otras formas de radiación electromagnética que te rodean cada segundo, pero tu cerebro biológico no las percibe en absoluto. Siempre me sorprende cómo las personas inconscientemente equiparan lo visible con lo existente. Si el ojo no puede verlo, la intuición asume inmediatamente que es de alguna manera menos real. Pero la física no presta atención a los sentidos humanos. La naturaleza existió durante miles de millones de años antes de que aparecieran ojos capaces de ver algo. Uno de mis ejemplos favoritos es la historia de William Herschel. En 1800, Herschel estudiaba la luz solar con prismas y colocaba termómetros en los diferentes colores del arco iris para medir la temperatura. Notó que la temperatura aumentaba del violeta al rojo, pero luego colocó el termómetro más allá de la región roja, donde ya no había luz visible,
Y para su sorpresa, la temperatura subió aún más. Herschel acababa de descubrir la radiación infrarroja, no usando el ojo, sino solo un termómetro. La naturaleza había estado brillando en infrarrojo todo el tiempo, las personas simplemente no lo notaban. Casi un siglo después, en 1887, Heinrich Hertz, en su laboratorio en Alemania, generó y detectó ondas de radio, confirmando así la razón de James Clerk Maxwell. Maxwell ya en 1865 había predicho que la electricidad y el magnetismo eran dos caras del mismo fenómeno y que las oscilaciones del campo electromagnético podían propagarse por el espacio en forma de ondas. Hertz hizo que esta radiación invisible apareciera en el laboratorio creando una chispa eléctrica entre dos electrodos metálicos. De repente, algo invisible al ojo humano comenzó a transportar energía a través del espacio. Es asombroso que todo el espectro electromagnético sea, en esencia, lo mismo, solo a diferentes frecuencias. La diferencia entre la radiación de radio, la luz visible, y los rayos gamma no es que pertenezcan a tipos completamente diferentes de energía, solo difieren en frecuencia y longitud de onda. Para imaginarlo, visualiza el campo electromagnético como un estanque invisible que se extiende por todo el universo. Si agitas lentamente este campo, creas ondas de radio con longitudes de onda de metros o kilómetros. Agítalo más rápido y obtienes microondas. Aún más rápido, radiación infrarroja. Más rápido aún, luz visible. Y si agitas este campo con una frecuencia extremadamente alta, obtienes rayos gamma lo suficientemente potentes como para romper átomos. La naturaleza usa el mismo fenómeno fundamental en todo el espectro. Esto significa que la luz visible no es algo especial en el sentido en que piensa la intuición humana. No es el centro del universo, es solo la parte que las características biológicas del ojo humano evolucionaron para percibir mejor, porque el Sol irradia fuertemente en esa región y la atmósfera de la Tierra permite que pase relativamente fácil. Si nuestros antepasados hubieran evolucionado bajo otra estrella o en un planeta con una atmósfera diferente, nuestra luz visible podría ser completamente distinto. Una serpiente percibe la radiación infrarroja como parte natural de la realidad. Una abeja ve patrones ultravioleta en los pétalos de las flores que son completamente invisibles para los humanos. Cada especie vive en su propia versión del universo según el aparato sensorial que le dio la evolución. Esto lleva a una conclusión que es a la vez inquietante y increíblemente hermosa. La realidad siempre es más grande que la experiencia humana. En este momento, miles de millones de ondas de radio atraviesan tu cuerpo. La radiación infrarroja de tu propia piel se propaga por la habitación. Los rayos cósmicos del espacio profundo atraviesan la atmósfera. Los rayos X de galaxias lejanas viajan por el universo a la velocidad de la luz. Pero tu cerebro solo ve un diminuto corte y lo llama el mundo. Cuanto más estudio la física, más convencido estoy de que la ciencia no hace que el universo sea más pequeño o menos misterioso. Hace exactamente lo contrario. Constantemente nos recuerda que lo que llamamos realidad es en realidad mucho más grande y extraño que la percepción biológica que la evolución nos dio por casualidad. Finales del siglo XIX, muchos científicos creían sinceramente que la física estaba casi terminada. Newton había explicado el movimiento de los objetos. Maxwell había unido la electricidad y el magnetismo en una hermosa teoría de ondas electromagnéticas. Las ecuaciones funcionaban tan perfectamente que muchos pensaban que el futuro de la física consistiría solo en mediciones más precisas, con unas cuantas cifras decimales más. Pero entonces surgió un problema aparentemente pequeño que empezó a destruir toda esa imagen desde dentro. Era el problema de la radiación de cuerpo negro. Los físicos intentaban entender cómo un objeto calentado emite luz y calor. Cuando calientas un trozo de metal, primero brilla rojo, luego amarillo y después blanco a medida que aumenta la temperatura. La física clásica de la época intentaba predecir la cantidad de radiación emitida por un objeto caliente a diferentes frecuencias, pero las ecuaciones llevaron a una catástrofe matemática.
predijeron que, a frecuencias muy altas, el objeto caliente debería emitir una cantidad casi infinita de energía. En la realidad, esto obviamente no ocurre. Un trozo de carbón caliente en la chimenea no se convierte en una bomba que irradia energía infinita. Algo estaba profundamente mal. Max Planck entró en esta historia en 1900 casi desesperado. No intentaba hacer una revolución filosófica, solo quería encontrar una fórmula que coincidiera con los datos experimentales. Pero para lograrlo, Planck tuvo que hacer una suposición que incluso a él mismo al principio le pareció casi ridícula. Supuso que la energía no existe de forma continua, como agua fluyendo, sino que aparece en forma de pequeños paquetes discretos. Los llamó cuantos. Esta idea, aparentemente diminuta, cambió la física para siempre. De repente, la naturaleza dejó de comportarse como un universo mecánico suave que la gente imaginaba después de Newton. La realidad se volvió granular. Planck formuló esta idea en una ecuación extremadamente concisa. Siempre me han gustado estos momentos en la física. Una ecuación tan pequeña que se podría escribir en la esquina de una pizarra, pero lo suficientemente poderosa como para destruir toda la imagen establecida de la humanidad sobre el universo. E igual a hnu, esta es la energía, donde nu es la frecuencia de la radiación y h es el número de Planck, un valor extremadamente pequeño, aproximadamente 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. La esencia de esta ecuación es muy simple. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía. Por eso todas las radiaciones electromagnéticas no son iguales. Las ondas de radio tienen frecuencias bajas, por lo que sus fotones son extremadamente débiles. La luz visible es mucho más fuerte, la radiación ultravioleta aún más fuerte, y los rayos gamma llevan una enorme energía, suficiente para romper átomos, penetrar en las células y dañar el ADN. Lo extraño es que todos ellos son en realidad el mismo campo electromagnético, comportándose a diferentes frecuencias. La naturaleza no creó un tipo de física para la radiación de radio y otro para los rayos gamma. Solo cambia la frecuencia y todas las consecuencias cambian por completo. Un fotón de radio es como una ligera ondulación en un lago. Un fotón gamma es como una microscópica bala moviéndose a la velocidad de la luz. Ambos son ondas electromagnéticas, pero uno transporta música jazz por la radio en Chicago, mientras que el otro puede matar células vivas. Es sorprendente que Planck inicialmente no pensara que estaba abriendo la puerta a la mecánica cuántica, pero la física a veces funciona de manera muy extraña. Un pequeño ajuste matemático cambia repentinamente toda la imagen de la realidad construida por la humanidad. Solo unos años después, Einstein desarrolló aún más esta idea. En 1905 utilizó el concepto de fotón para explicar el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz incide sobre un metal, los electrones son expulsados solo si la frecuencia de la luz es lo suficientemente alta. No bastaba con la intensidad, podías iluminar el metal todo el día con una luz roja muy fuerte, sin expulsar electrones, pero una pequeña cantidad de ultravioleta podía hacerlo instantáneamente. Esto causó una profunda inquietud en muchos físicos de la época, porque significaba que la luz no solo era una onda, como describía Maxwell, sino que de alguna manera se comportaba como partículas. La mecánica cuántica comenzó a destruir capa tras capa la intuición que la gente había construido durante cientos de años. En la vida cotidiana consideramos que la energía es continua. Subes o bajas el volumen de la radio, subes o bajas el brillo de una bombilla. Todo parece suave, pero en el fondo la realidad puede ser completamente no suave. Funciona con pequeños paquetes discretos de energía que un cerebro evolucionado en la sabana africana nunca estuvo diseñado para percibir intuitivamente. Esto también explica por qué las ondas de radio pueden atravesar las paredes, mientras que los rayos gamma pueden destruir átomos. La frecuencia determina la energía determina la interacción, y la interacción determina cómo percibimos la realidad. Cuanto más profundizas en la mecánica cuántica, más te convences de que a la naturaleza no le importa si el cerebro humano la considera razonable o no. El universo no tiene obligación de comportarse según una lógica que sea cómoda para los humanos.
Una vez que aceptas que la luz está compuesta en realidad de diminutos paquetes de energía y que la frecuencia cambia completamente la forma en que la radiación interactúa con la materia, surge una pregunta aún más extraña. ¿Qué es realmente la materia? Porque la intuición humana cotidiana sugiere que la pared que tienes al lado es un bloque sólido e impenetrable. La golpeas y te repele. No puedes atravesarla como un fantasma en una película de ciencia ficción. Cada experiencia humana sugiere que la materia es sólida, pero la física dice algo completamente diferente. Lo que las personas llaman sólido en realidad está compuesto principalmente por fuerzas electromagnéticas entre átomos. Si tomas un átomo y lo aumentas millones de veces, lo primero que te impacta es que está casi completamente vacío. El núcleo atómico es extremadamente pequeño comparado con todo el átomo. Si el núcleo fuera del tamaño de una letra P colocada en el centro de un estadio, los electrones estarían a cientos de pies de distancia en forma de nubes borrosas de probabilidad, no como pequeñas bolas girando alrededor como muestran las ilustraciones antiguas de los libros de texto. La mayor parte del átomo es espacio vacío. En realidad, la mayor parte de la materia en el universo es espacio vacío. Esto es cierto no solo para el hidrógeno o unos pocos elementos ligeros, es cierto para ti, para la pared que tienes al lado, para los edificios de Manhattan y para toda la Tierra. Al cerebro humano le resulta muy difícil aceptar esta idea, porque todos los sentidos dicen lo contrario. Cuando pones la mano sobre la mesa, sientes una superficie sólida, pero a nivel cuántico, los átomos de tu mano nunca se tocan realmente con los átomos de la mesa de la forma en que lo imagina la intuición ordinaria. Lo que sientes en realidad es la fuerza electromagnética de repulsión entre las nubes electrónicas. Los electrones tienen carga negativa, los electrones de la mesa también tienen carga negativa. Como dos polos iguales de un imán que se repelen, los electrones se repelen entre sí con enorme fuerza. La sensación de solidez no surge porque la materia sea un bloque sólido, sino porque el campo electromagnético no permite que los electrones pasen fácilmente unos a través de otros. Esto significa que cuando golpeas la pared con el puño, en realidad no estás tocando materia sólida, estás interactuando con campos de fuerza invisibles. Siempre me ha interesado enormemente esto porque todo el mundo cotidiano de los humanos está construido sobre interacciones invisibles de las que nuestros antepasados cazadores-recolectores nunca supieron nada. El cerebro evolucionó para ayudarte a sobrevivir, no para entender la electrodinámica cuántica. Por eso la realidad a nivel atómico contradice tanto la intuición. La pared parece sólida porque tu sistema nervioso interpreta la repulsión electromagnética como una sensación de dureza. Pero a nivel fundamental, los átomos están compuestos principalmente de espacio vacío. Esto también explica por qué la transparencia y la opacidad se vuelven fenómenos extremadamente extraños si miras lo suficientemente profundo. La pared no bloquea todo como sugiere la intuición ordinaria. Solo interactúa fuertemente con ciertas formas de radiación. La luz visible es fuertemente absorbida, reflejada o dispersada por los electrones del material. Por eso no puedes ver a través de la pared. Pero las ondas de radio, con gran longitud de onda y baja energía de los fotones, apenas crean interacciones lo suficientemente fuertes como para ser completamente bloqueadas. De repente, la misma pared se comporta de manera diferente dependiendo de con qué interactúe. Para la luz visible parece opaca y sólida. Para las ondas de radio es casi transparente. Si fueras un ser que hubiera evolucionado para ver con ondas de radio en lugar de luz visible, el mundo a tu alrededor podría ser completamente diferente. Muchas paredes se verían más como niebla que como concreto. Esto lleva a un reconocimiento bastante aterrador, pero también muy hermoso. La realidad no tiene una forma absoluta como supone el cerebro humano. Lo que llamas sólido, transparente u oscuro depende de cómo la materia interactúa con la radiación y de cómo tus órganos biológicos interpretan esas interacciones. La física no afirma que la realidad sea una ficción, dice que la percepción humana es extremadamente limitada. Cuanto más miras dentro del átomo, menos se parece la materia a objetos y más a una danza de probabilidades y campos de fuerza. La mecánica cuántica lo hace aún más extraño, porque los electrones no existen como pequeñas bolitas con posiciones claramente definidas.
se describen mediante funciones de onda, distribuciones de probabilidad. Esto significa que lo que llamamos pared, en realidad, consiste en trillones y trillones de interacciones cuánticas que ocurren continuamente a velocidades inimaginables. El cerebro humano une toda esta complejidad y simplemente le pone la etiqueta pared sólida. Pero profundamente bajo esa simple etiqueta, la naturaleza está haciendo algo mucho más complejo.